Amén. Dios bendiga en esta noche. Amén. Doy gracias a Dios por esta oportunidad. Si tienen su Biblia, vamos a abrirla en Romanos 15. Los niños pueden pasar a su lugar, en la parte de atrás. Amén. Pueden pasar a su lugar. Romanos 15. Vamos a continuar con la serie titulada la comprensión del Espíritu Santo, ¿verdad? Sabemos que la importancia de conocer la obra del Espíritu Santo es porque es imposible vivir una vida sin la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es imposible, ¿verdad?, cumplir las demandas divinas sin la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a continuar pues con nuestra serie. Hoy vamos a hablar un tema muy importante que tiene que ver con la actividad del Espíritu Santo en el pasado. Miren, yo no sé si usted le ha pasado o piensa igual que yo, puede discrepar, no hay ningún problema, pero no sé si a usted le ha pasado que con el movimiento, ¿verdad?, de la actualidad, con las redes sociales, WhatsApp, Facebook, Instagram, ¿verdad?, otras redes sociales que no todos conocemos, como TikTok, otras redes sociales que la gente utiliza para publicar sus vidas personales, para publicar sus habilidades, ¿verdad?, cosas en las que ellos se desarrollan en su vida cotidiana. Pero hay esta sensación en las redes sociales de que como la gente constantemente está publicando su vida, ¿verdad?, lo que comen, lo que no comen, a dónde van, a dónde no fueron, ¿verdad? Cómo se sienten de humor, ¿verdad? Muchas veces nos damos cuenta si están enojados por las indirectas que ponen ahí en los estados. Entonces, este tipo de comportamiento, ¿verdad?, nos da esa sensación como de que estamos conociendo a las personas, ¿verdad? Quizás nosotros podemos seguir a celebridades, a gente famosa, a familiares, amigos cercanos, y a través de las redes sociales creemos o pretendemos que estamos conociendo a las personas. La realidad es que en parte conocemos a las personas, ¿verdad? Usted y yo sabemos que lo que publicamos en redes sociales es lo que publicamos es lo que queremos que la gente sepa de nosotros, ¿verdad que sí? Lo que no nos conviene, no lo publicamos, ¿verdad? Y eso no está mal, eso es parte de la privacidad. El problema es que mucha gente, ¿verdad?, pretende conocer a los demás por redes sociales, sabiendo que en la realidad son otro tipo de personas, ¿verdad? En ocasiones nos podemos asombrar de que esas personas en la vida real, ¿verdad?, superan a lo que veíamos en redes sobre ellos. Y otros, pues, quizás logramos decepcionar a los demás porque a lo mejor no somos como pretendemos ser o como nos pretendemos mostrar en redes sociales. Ahora escuche bien. Una de las cosas, mis hermanos, que es clave para conocer a una persona, no es solamente conocer, ¿verdad?, lo que publican o su mejor versión de ellos, sino la clave para poder conocernos entre nosotros es sabiendo un poco de nuestro pasado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Usted me puede conocer en ese momento y qué bueno que tenga una percepción buena sobre mí. Pero ¿qué tal si yo cuento mi pasado? ¿Verdad? Cambia la perspectiva. Puede que me valore más o puede que diga, ¿sabe qué? De lejitos con el hermano, ¿verdad? Porque tiene un pasado oscuro. Escuche bien. El Espíritu Santo, escuche bien, el Espíritu Santo tiene una historia, tiene un pasado. Y escuche bien, el Espíritu Santo no nos decepciona como nosotros en redes sociales. Al contrario, nos ayuda a entender
cómo el Espíritu Santo, mis hermanos, se ha manifestado y ha obrado a través de la historia y sigue trabajando en la historia y en la vida de los seres humanos. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo no decepciona, pero hay que conocer su pasado, hay que conocer cómo Él ha estado trabajando en tiempos antiguos. Vamos a leer nuestro texto base, Romanos 15, versículo 13. Es el texto que hemos utilizado como referencia para la comprensión del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Un hermoso versículo. Vamos a hablar en esta noche acerca de la actividad del Espíritu Santo en el pasado. Vamos a hacer un resumen, ¿verdad? Un recuento de cómo Él ha estado trabajando en el mundo. Vamos a considerar en esta noche varios puntos. Y el primero es que vamos a hablar acerca de que el Espíritu Santo trabajó en el pasado en la creación del mundo. ¿Amén? Dice la palabra de Dios en Génesis 1, versículo 2. Nos dice la palabra de Dios: la tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. La palabra de Dios, ¿verdad?, en los primeros versículos nos comienza a hablar acerca del Espíritu de Dios. Esto quiere decir que el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, ¿verdad?, el tema sobre Él nunca ha estado velado para los seres humanos. Nunca ha estado oculto. Al contrario, es mencionado en los primeros versículos de la Biblia. ¿Cuántos logran entender eso? Eso es clave, mis hermanos. El Señor no trata de ocultar quién es Él y cómo está trabajando en su mundo. Dice la palabra de Dios que Él se involucra en el proceso de creación del mundo, ¿verdad? Aquí vemos una palabra muy interesante. Dice: el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Quiero mencionar una nota de la Biblia de Estudio, Teología Bíblica, y dice lo siguiente: el Espíritu se mueve vigilante sobre todas las posibles amenazas mientras Dios se prepara para crear la vida. La Biblia Mundo Hispano dice lo siguiente: que cuando se menciona la palabra se movía sobre la superficie de las aguas, también se puede traducir como revoloteaba. Es decir, que el Espíritu de Dios iba y venía, ¿verdad? De esta forma se representa al Espíritu de Dios estando muy activo en el proceso de creación, ¿verdad? Otras traducciones traducen como incubar. Es decir, que el Espíritu de Dios estuvo activo, ¿verdad?, en la creación, estuvo involucrándose. Escuchen bien, esto es demasiado importante y especial para nosotros. Esto nos habla acerca de el propósito de Dios para con la humanidad. Es decir, que el Espíritu de Dios no es un robot, no es alguien sin sentimientos, ¿verdad?, que hace las cosas al azar, sino que Él se involucra, escuche bien, en la creación de la humanidad. Es decir, mis hermanos, Él está involucrado en el cuidado y en la creación del ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Es el Espíritu de Dios. Escuche bien. Esto es algo no solamente importante, sino algo, mis hermanos, sumamente, puedo decir de alguna manera, que nos debe despertar ternura de escuchar esto. Cómo el Espíritu Santo se involucra en el proceso de la creación. Imagínense, quizás es un mal ejemplo el que voy a utilizar, y lo digo con mucho respeto, pero es cuando una mamá está ilusionada por
el nacimiento de su criatura, ¿verdad? Está en cuidado, está pendiente porque es su hijo. Y yo lo veo de esa forma en el Espíritu Santo. No estoy diciendo que es una mujer ni nada por el estilo, ¿verdad? Lo digo con todo el temor de Dios. Amén. Va a decir el hermano anda diciendo que el Espíritu es mujer. En ninguna forma. Pero el Espíritu Santo se involucra y cuida de su creación. Amén. Dice la palabra de Dios en Salmo 104, versículo 27, dice: todos ellos esperan de ti que a su tiempo le des su aliento. Y tú les das, y ellos recoges. Y abren la mano y se colman de bienes. Si tú escondes tu rostro, se aterran. Si les quitas el aliento, se mueren y vuelven al polvo. Pero si envías tu espíritu, son creados y así renuevas la faz de la tierra. Que la gloria del Señor perdure eternamente, que el Señor se regocije en sus obras. Aquí el salmista reconoce que el Espíritu de Dios se ha involucrado en la creación del mundo y de la humanidad, ¿verdad? De usted y de mí, o de nosotros. En Salmo 33, versículo 6 nos dice: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo su ejército por el aliento de su boca. En hebreo esa palabra es ruach, ¿verdad? O ruach, o como se diga. Pero tiene que ver con el aliento de Dios, o el Espíritu de Dios. ¿Amén? Él está involucrado en la creación. Entonces, con esos versículos estamos viendo que el Espíritu de Dios se ha involucrado en el proceso creativo de su obra magna. ¿Sí? El Espíritu de Dios ha estado involucrado. El Espíritu de Dios se goza en ese tipo de actividades. Porque escuche bien, esto es algo único que sucedió en la historia de la humanidad. No es algo que el Señor vuelva a repetir. Él no anda creando nuevos mundos, o por lo menos la Biblia no lo revela. Amén. Sino que fue algo, mis hermanos, algo único en la historia del ser humano. ¿Cuántos me siguen? Hablemos en segundo lugar, otra actividad pasada del Espíritu de Dios. La palabra de Dios nos enseña que el Espíritu de Dios se involucró, escuche bien, en la inspiración bíblica. Lo vimos en el estudio pasado. ¿Cuántos recuerdan eso? El Espíritu de Dios se había involucrado en la revelación del mensaje, pero también se había involucrado cuando la Biblia se puso por escrito, ¿verdad? Cuando los profetas, discípulos y otro tipo de personas que tuvieron que ver con la autoría de la Biblia, dice la palabra de Dios que fue el Espíritu Santo quien inspiró a esos autores. Fue el Espíritu de Dios. Entonces debemos, ¿verdad?, recordar eso. Ya lo estuvimos hablando, pero es necesario recordar. Tengo aquí la cita de un estudioso de la Biblia llamado Michael Wright. Dice lo siguiente: la Biblia es la palabra de Dios, lo que significa que es un mensaje divinamente comunicado de Dios a nosotros, aunque parece que es un libro muy humano. La Biblia fue escrita por autores humanos en idiomas humanos y describe eventos humanos y aborda asuntos humanos y se dirige a los humanos acerca de todas las cosas concernientes a Dios. Escuche bien, el Espíritu de Dios se comunica en un lenguaje que usted y yo podemos entender. ¿Sí? Se comunica con cosas que no podemos entender. Se comunicó a través de su palabra con eventos humanos, con autores humanos que describen eventos humanos
acerca de los propósitos de Dios para nosotros. Dice 2 de Pedro 1:21, porque los profetas no hablaron por su propia iniciativa. Ellos hablaron de parte de Dios y fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, estamos viendo que una de las actividades pasadas del Espíritu Santo fue inspirar este libro que sigue siendo útil para conocer los propósitos de Dios. La tercera cosa que quiero ver, y esta también es muy importante, una de las actividades pasadas del Espíritu Santo es que moraba temporalmente en las personas. Escuche bien. El Espíritu Santo siempre ha estado presente en la historia de la humanidad. Hoy en día usted y yo creemos que nosotros, los cristianos, ¿verdad? No necesariamente, todas las personas, pero creemos nosotros que los que recibimos a Cristo pasamos a ser templos del Espíritu de Dios. ¿Cuántos saben eso? ¿Verdad? Pero en el tiempo pasado, en el tiempo antiguo, específicamente lo que revela el Antiguo Testamento, esto no era así. El Espíritu Santo no venía sobre todas las personas que creían en Dios, ¿sí? No venía sobre todas las personas, ¿verdad? Sino que dice la palabra de Dios, exclusivamente venía por lo menos sobre dos tipos de personas. Cuando el Señor llamaba a alguien hacia algún ministerio, podía ser de profecía, podía ser de sacerdocio, podría ser simplemente alguien que hablara en nombre de Dios. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo venía sobre esas personas, ¿verdad? Y eso garantizaba que ellos estuvieran hablando de parte de Dios, porque el Espíritu los poseía y comenzaban a profetizar, comenzaban a hablar cosas de parte de Dios. Fue el caso del rey David. Muchos de sus salmos, él habla como él reconocía de que lo que él estaba comunicando venía de parte de Dios, ¿verdad? Seguramente él dudaba de su sabiduría y de el poder que tenía lo que él comunicaba, y admitió que era de parte del Espíritu de Dios. Ahora, la segunda cosa que vemos en cómo el Espíritu Santo trabajaba era sobre las personas que estaban involucradas en una posición de liderazgo. Es decir, el Espíritu Santo poseía a los líderes, en este caso a los libertadores, a los jueces, a los reyes y también a los profetas, ya lo mencionamos. Pero el Espíritu de Dios, cuando levantaba a alguien al liderazgo, mis hermanos, debe usted saber que tenían que tener el Espíritu de Dios. Vamos a recordar a Moisés, un hombre que tenía el Espíritu de Dios. Y eso no solamente, mis hermanos, le hizo tener esa experiencia, sino que le hizo tener, mis hermanos, el liderazgo efectivo y poder guiar al pueblo de Dios a buen rumbo, ¿verdad? Con todo lo que pasó, con todo lo que el pueblo de Dios era, pero el Señor pudo ayudarlo y él pudo soportar la carga porque tenía el Espíritu de Dios. Ahora escuche bien, en una ocasión dice la palabra de Dios que eran muchos los problemas que tenía Moisés, ¿verdad? Estaba muy cargado por todas las circunstancias que pasaban. Era un pueblo grande. Inevitablemente una sola persona no podía cargar con toda la responsabilidad. Por más ungido y por más poder de Dios que tuviera, él necesitaba delegar a otras personas, ¿verdad? Es algo lógico hasta cierto punto. Ahora bien, esas personas que iban a ser delegadas a una posición de liderazgo necesitaban también ser llenas del Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios en Números 25, versículo 29,
Dios bajó en la nube y habló con Moisés y luego hizo lo que había prometido. Puso en los líderes el espíritu que había Moisés y ellos empezaron a comunicar el mensaje de parte de Dios. Esto sucedió una sola vez, escuche bien. Había 2 hombres del grupo de los 70, llamado Eldad y Medad, que se habían quedado en el campamento. Y aunque estaban allí, el Espíritu también vino sobre ellos y empezaron a profetizar. Un muchacho fue corriendo a contárselo a Moisés. Josué, que desde joven era ayudante de Moisés, estaba ahí. Al oír al muchacho dijo: Moisés, mi señor, no nos deje usted profetizar. Pero él respondió: no sea celoso ni envidioso. Ya quisiera yo que todo el pueblo de Dios recibiera su espíritu y profetizara. Escuche bien, aquí vemos a Moisés que comprende la importancia de tener el Espíritu de Dios, pero también sabe que el Espíritu de Dios no venía sobre todas las personas. Y él dice: mira, ¿qué más quisiera yo? Que todos fueran llenos del Espíritu Santo. Es decir, como que él entendía que iba a tener menos problemas, ¿verdad? Van a dar menos lata si tienen el Espíritu de Dios. Si así, ¿cuántos dicen amén? ¿Verdad? Pero la palabra de Dios dice, escuche bien, que el Espíritu de Dios venía sobre algunos. Y dice que cuando vino sobre esas personas que iban a tener una posición de liderazgo, había dos chutes ahí, ¿verdad? Dos personas que no tenían que estar ahí, y el Espíritu Santo vino sobre ellos también. Y comenzaron a profetizar. Se rayaron. Amén. Afortunados, el Espíritu Santo vino sobre ellos. En Salmo 51, versículo 10, el salmista David, cuando había pecado con Betsabé, comenzó a decir, ¿verdad? Y a reconocer que el Espíritu de Dios se podía apartar de su vida y de su ministerio. Y él declara las siguientes palabras: no quites tu Santo Espíritu, sino dame tu ayuda y tu apoyo. Ayúdame a ser obediente, así volveré a ser feliz. Escuche bien. En ese tiempo ya eran conscientes también que era un privilegio tener al Espíritu de Dios en sus vidas. Y en un sentido, sí lo podían perder. Y escuche bien, en aquel tiempo perder al Espíritu de Dios significaba, escuche bien, perder no solamente la experiencia, sino perder el propósito de sus vidas. Sabemos que el Espíritu de Dios venía sobre personas que tenían un propósito en los planes de Dios, ya sea en un lugar de liderazgo, ya sea en un lugar de servicio, ¿verdad? Pero tenían un propósito. Si el Espíritu de Dios venía sobre sus vidas, y al perder al Espíritu de Dios era perder, escuche bien, su propósito de vida. Vean nomás la experiencia de profetizar, danzar y hacer cosas extrañas, sino que era, mis hermanos, era prácticamente perderlo todo. Perder al Espíritu Santo en aquel tiempo, cuando era solamente para algunas personas. Imagínense, ¿verdad? Lo doloroso que era para esos hombres. En el texto de Salmos vemos cómo David sabe que el Espíritu de Dios es parte integral de su propósito en la vida. El Espíritu de Dios venía sobre personas para capacitarlos en aquel tiempo. Ahora, otra cosa que vemos en la palabra de Dios es que no solamente el Espíritu de Dios venía sobre ciertas personas, sino que también vemos que el Espíritu de Dios se manifestaba
se manifestaba es que ya me confundí aquí, se manifestaba en el tabernáculo. Amén. Descendía la presencia de Dios en el tabernáculo. Posteriormente también se va a manifestar en el templo que Salomón construye. ¿Sí? Pero escuche bien, vamos a leer Segunda de Crónicas 7 del 1 al 2. Dice la palabra de Dios: cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó la casa, el templo. Los sacerdotes no podían entrar en la casa del Señor porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Segunda de Crónicas 7, versículo 12 nos dice: y el Señor se apareció a Salomón de noche y le dijo: he oído tu oración y he escogido para mí este lugar como casa de sacrificio. Si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo, y si humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro, y se vuelven en sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar, pues ahora he escogido y consagrado esta casa para que mi nombre esté allí para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. Y en cuanto a ti, si andas delante de mí como anduvo tu padre David, haciendo conforme a todo lo que te he mandado, y guardas mis estatutos y mis ordenanzas, yo afirmaré el trono de tu reino como pacté con tu padre, diciendo: no te faltará hombre que gobierne en Israel. Pero si ustedes se apartan y abandonan mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de ustedes, y van y sirven a otros dioses y los adoran, yo los arrancaré de mi tierra que les he dado, y les echaré de mi presencia esta casa que he consagrado a mi nombre, y la convertiré en refrán y en escarnio entre todos los pueblos. Escuche bien. Cuando terminan de construir el templo, el Señor se goza de esta acción, pero también les advierte de que así como el Señor llegó a ese lugar, como su presencia iba a habitar en ese lugar, así también el Señor se podía ir. Amén. Es decir, que les advierte que escuche bien, el que la presencia de Dios, el que el Espíritu de Dios estuviera en ese lugar era la garantía de que sus pecados iban a ser perdonados, que sus oraciones iban a ser escuchadas y que iban a obtener bendiciones para Israel, porque tenían la presencia de Dios o el Espíritu de Dios en ese lugar. Pero dice la Escritura: si ustedes no me obedecen, yo también me puedo ir. ¿Y sabe qué? Eso pasó. Eso pasó en muchas ocasiones. La presencia de Dios que en el tabernáculo se mostraba a través de una columna, ¿verdad? En una nube por el día y una columna de fuego por la noche. Hubo un momento en la historia de Israel que esto se dejó de ver. Cuando fueron invadidos, ¿verdad?, por el enemigo, la presencia de Dios se fue. Se fue por ellos. Escuche bien. La palabra de Dios nos muestra cómo el Espíritu de Dios trabajaba en aquel tiempo.
Y escuche bien, la gente siempre fue consciente de eso. Y también fue consciente de la importancia del Espíritu de Dios. Dice Isaías 63, versículo 8. Solamente escuche, dice: Dios había dicho, ellos son mi pueblo, son mis hijos fieles. Por eso Dios los salvó de todos sus males. No fue un enviado suyo el que los salvó, sino Dios en persona. Escuche bien. Él los libró por su amor y su misericordia, y los levantó en sus brazos como siempre lo había hecho. Pero los israelitas desobedecieron y ofendieron al Dios Santo. Por eso Él los trajo como si fueran enemigos y les declaró la guerra. Entonces ellos se acordaron de lo que Dios había hecho en tiempos pasados y se acordaron de cómo Moisés había liberado a su pueblo. Y por eso se preguntaban: ¿dónde está ahora el Dios que sacó del río Nilo a Moisés, el líder de los israelitas? También se preguntaban: ¿dónde está ahora el Dios que puso en Moisés su Santo Espíritu? ¿Dónde está ahora el Dios que con su gran poder acompañó a Moisés? El Dios que hizo famoso cuando dividió el mar para que su pueblo cruzara, librándolo de todo peligro. ¿Dónde está el Dios que le dio descanso a su pueblo, como cuando el ganado bajaba a pastar a las llanuras? Aquí el pueblo comienza a lamentarse y a preguntar: ¿dónde está el Espíritu de Dios que un día estuvo con Moisés para liberarlos de la esclavitud? Escuche bien, esto es algo, mis hermanos, impresionante, como el pueblo en aquellos tiempos reconocía la necesidad de que el Espíritu de Dios descendiera por lo menos en uno de sus líderes. Escuche bien, esto es una imagen, mis hermanos, dolorosa que está transmitiendo el pueblo de Dios. Ellos ponen su esperanza en que por lo menos hubiera alguien, que el Espíritu de Dios estuviera sobre ellos. Ahora, esta esperanza que el pueblo tenía se fue convirtiendo en una promesa de parte de Dios. El Señor un día prometió, escuche bien, que todas las personas iban a tener la capacidad de obedecer la voluntad de Dios y poder cumplir las demandas de la ley. Un día iba a llegar ese momento, escuche bien, donde ellos iban a poder agradar a Dios 100%. Y era cuando el Espíritu de Dios se iba a derramar sobre todas las personas. Ezequiel 36:25 dice: os rociaré con agua pura y quedaréis purificados. Os lo limpiaré de vuestras impurezas e idolatría. Os daré un nuevo corazón e infundiré un espíritu nuevo. Os quitaré corazón de piedra que ahora tenéis y os pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu sobre vosotros y haréis que sigáis mis preceptos y obedezcáis mis leyes. Viviréis en la tierra que les di a vuestros antepasados, y vosotros serás mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Escuche bien. La palabra de Dios nos sigue diciendo cómo ellos, ahora de pasar de tener una esperanza, pasan de tener, mis hermanos, una promesa anhelada. Ellos saben que llegaría el momento en que el Espíritu de Dios iba a actuar de manera diferente. ¿Cuántos logran entender eso? Escuchen bien. El Espíritu Santo va actuando de una forma, de una manera progresiva, ¿verdad? A manera que el ser humano sepa, mis hermanos,
que su pecado le imposibilita la presencia absoluta del Espíritu de Dios en su vida. Ahora escuche bien. Esto va apuntando, esta historia del Espíritu de Dios va apuntando al plan de salvación. Usted y yo necesitamos el Espíritu de Dios, pero el Espíritu de Dios no puede habitar donde hay pecado. ¿Cuánto dicen amén? Y por eso es que va a venir el Señor Jesucristo a sustituirnos a usted y a mí, para que usted y yo podamos, escuche bien, tener no solo la experiencia, sino tener al Espíritu de Dios en nuestras vidas, para poder obedecerle, para poder agradar a Dios. Por eso es que el Nuevo Testamento va a hablar de los frutos del Espíritu, es decir, de los resultados de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cuánto logran entender eso? Eso es maravilloso. Ahora escuche bien, el Señor Jesucristo hizo una declaración importante. En Juan 7:37 Él dijo, el último día de la fiesta de las enramadas, que era el más importante, ese día Jesús se puso en pie y dijo con voz fuerte, el que tenga sed, venga a mí, y ríos de agua viva brotarán del corazón de los que creen en mí. Así lo dice la Biblia. Al decir esto, Jesús estaba hablando del Espíritu de Dios que recibirían los que creyeran en Él. Pero mientras Jesús no muriera y resucitara, el Espíritu de Dios no se haría presente. ¿Cuántos logran entender eso? Dice la palabra de Dios, Él promete y Él confirma esta promesa. Pero también el evangelista Juan declara que era necesario primero la muerte de Cristo. Era necesario primero que Él muriera y resucitara, y después el Espíritu de Dios iba a venir a estar presente en cada uno de los que creen en Cristo Jesús. Amén. Eso lo dice el Evangelio de Juan. No es una aseveración, no es una interpretación, es lo que dice la Escritura. Hoy en día, usted y yo tenemos esta bendición. Ahora escuche bien, el Espíritu de Dios se involucró en la concepción del Señor Jesucristo. Eso lo encontramos en Lucas 1:35. Sabemos, mis hermanos, que esta obra de salvación tenía que tener ese toque sobrenatural. El mismo Espíritu Santo que estuvo involucrado en la creación de la humanidad, estuvo involucrado en la creación, escuche bien, del Salvador del mundo. Algo que ya no se puede repetir tampoco. ¿Cuántos dicen amén? Escuche bien. El mismo Señor Jesucristo, en Lucas 4, versículo 16, Él va a estar en la sinagoga y va a estar leyendo el libro del profeta Isaías y va a declarar, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha elegido y me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverle la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios ha elegido para darnos salvación. Es decir, que todo eso que se veía en el pasado, en el Antiguo Testamento, ya estaba teniendo cumplimiento en Jesús. Escuchen bien, la palabra de Dios nos dice que el Espíritu de Dios, mis hermanos, iba a venir a morar sobre cada uno de nosotros. En Mateo 3:16 dice la palabra de Dios, tan pronto Jesús fue bautizado, subió del agua y en ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y aquí es una voz del cielo que decía, es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. El evangelista D.L. Moody dijo lo siguiente sobre este versículo: cuando el Espíritu vino sobre Moisés,
Las plagas de Egipto, cuando vino el Espíritu de Dios sobre Moisés, las plagas llegaron a Egipto y él tuvo poder para destruir las vidas de los hombres. Cuando el Espíritu de Dios vino sobre Elías, cayó fuego del cielo. Cuando el Espíritu vino sobre Gedeón, ningún hombre podía hacerle frente. Y cuando vino sobre Josué, se movió alrededor de la ciudad de Jericó y toda la ciudad cayó en sus manos. Pero cuando el Espíritu de Dios vino sobre el Hijo del Hombre, Él dio su vida y sanó a los quebrantados de corazón. Hizo algo distinto. Algo, mis hermanos, que solamente Jesucristo puede hacer. Romanos 8, versículo 10 nos dice, pero si Cristo está entre ustedes, el Espíritu también lo está. Su cuerpo morirá a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes les dará vida. Porque Dios los declaró justos y el Espíritu de Dios que levantó a Cristo de los muertos vive en ustedes. Él también les dará vida a sus cuerpos muertos, los hará por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Primera de Pedro 3:18 dice, porque Cristo murió para perdonar nuestros pecados una sola vez y es suficiente. Él era justo y murió por nosotros, que éramos injustos. Así nos acercó al Dios. Él sufrió la muerte de su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Escuche bien, dice la palabra de Dios en estos dos versículos, la razón por la cual muere el Señor Jesús, pero también la razón por la cual resucita el Señor Jesús. Y fue por causa del Espíritu Santo que le devolvió la vida. Escuche bien. Vemos una y otra vez no solamente al Espíritu de Dios involucrándose en la creación del mundo, sino también involucrándose en la obra redentora de la humanidad. ¿No es esto maravilloso? Escuche bien. La palabra de Dios nos dice, mis hermanos, que el Espíritu de Dios habita sobre nosotros. ¿Cuántos recuerdan la iglesia de Corinto o han escuchado hablar de ella? La palabra de Dios nos dice que la iglesia de Corinto era una iglesia problemática. Era una iglesia con muchos conflictos, con pecados escandalosos. ¿Cuántos recuerdan eso? ¿O han leído el libro de Primera y Segunda de Corintios? Una iglesia desordenada. Una iglesia que hoy podríamos decir usted y yo, una iglesia secular, descarriada, apartada, resbalada, pecadora, donde ahí está todo menos el Espíritu de Dios. Se toleraban todo tipo de pecados. Había todo tipo de malas actitudes. Pero el apóstol Pablo va a declarar esas palabras a este tipo de personas y les va a decir que ellos son templo del Espíritu de Dios. Esto puede chocar a nosotros. Esto puede en ocasiones, mis hermanos, a nosotros, ¿verdad?, llevarnos a dar conclusiones erróneas, equivocadas sobre las personas. Pero el Espíritu Santo puede morar en nosotros, no porque nosotros seamos, ¿verdad?, perfectamente morales y personas muy santas exteriormente, sino que el Espíritu de Dios puede habitar en nosotros. A pesar de que nosotros podemos decir que somos pecadores y pecamos todos los días, el Espíritu Santo puede morar en nosotros, porque la obra de sustitución en la cruz la hizo Jesús. Él pagó el precio de nuestro pecado. Por eso es que el Espíritu de Dios puede morar en la persona que usted menos imagine. Ahora escuche bien, es para que permanezcamos en la misma forma. El mismo apóstol Pablo ahí va a hablar acerca, o en Gálatas va a hablar acerca
de los resultados de vivir bajo el Espíritu Santo. Va a hablar acerca de los frutos que hay. La iglesia de Corinto era una iglesia, ¿verdad?, muy problemática, y también era una iglesia que tenía todos los dones del Espíritu Santo. Tenía profetas, tenía de todo, pero eran un desorden. Y el apóstol Pablo, mis hermanos, tiene que ver con esos ojos espirituales a la iglesia. Tiene que ver más allá. Tiene que ver la obra de Cristo en cada uno de esos hombres imperfectos. Den un fuerte aplauso a Dios en esta noche.